En las clases anteriores hemos visto conceptos básicos de resistencia de materiales que utilizaremos en este curso. Hemos visto también dos casos particulares de cuerpos cargados, barras sometidas a fuerzas axiales y barras de sección circular sometidas a torsión. Especificamos en cada uno de estos casos muy bien la geometría del cuerpo, las características de las solicitaciones y también de los materiales. Todas estas condiciones debían cumplirse para que las fórmulas a las que llegamos pudieran aplicarse. Si los casos no cumplen con esas condiciones, entonces esas fórmulas darían resultados erróneos. Antes de seguir con más casos, vamos a tratar en esta clase el estado plano de tensiones. Hablaremos también de las tensiones principales y también veremos el círculo de Moore para las tensiones. Todo esto es aplicable tanto a los casos que ya se vieron como a los casos que vendrán en las próximas clases. Aquí vemos un paralelepípedo rectangular orientado según un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares que está representando el estado tensional de un punto que está ubicado en un cuerpo cargado. Vemos que todas las caras de este paralelepípedo tienen tres tensiones, una normal y dos tensiones de corte. Además, se cumple aquí la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales, de manera que esta tensión, por ejemplo, tau y z, es igual en valor a esta, que también llamamos tau y z, y esta, por ejemplo, es igual a esta otra, y esta vertical igual a esta otra. En muchos de los casos que vamos a ver durante este año, los puntos ubicados dentro de los cuerpos cargados están sometidos a estados planos de tensiones. Eso ocurre cuando en dos caras opuestas del paralelepípedo no existen tensiones. Por ejemplo, en la superior y en la inferior. Entonces, tendremos una representación del estado tensional del punto como la que vemos aquí a la derecha. Fíjense que aunque en las caras laterales hay tensiones, ha desaparecido una de las tensiones, la tensión tangencial que tenía una orientación vertical. Eso es debido a que debe cumplirse la reciprocidad de las tensiones tangenciales. De manera que, por ejemplo, si desaparece esta tensión, debe desaparecer esta también, y por eso en esta cara solo hay una tensión tangencial en la dirección horizontal. Si desaparece esta, tau xz, debe desaparecer esta otra, tau xz vertical aquí. De manera que nos queda entonces esto que vemos aquí a la derecha. Todas las flechas que representan estas tensiones en las caras laterales han quedado dentro de un plano. Este estado tensional plano, como ya dije, es muy frecuente y en la mayoría de los casos que vamos a ver en este año vamos a tener este tipo de estado. Si volvemos a la primera imagen, tenemos aquí 6 valores de tensión distintos. Tenemos 3
tensiones normales y 3 tensiones tangenciales diferentes. En el estado plano de tensiones vamos a tener en total 3 valores. Las 2 tensiones normales y una tensión tangencial, porque digamos que todas estas flechas tendrán el mismo valor. Todas las tensiones de corte, por el teorema de la reciprocidad de las tensiones tangenciales, tendrán el mismo valor. Dado que todas estas flechas, como acabamos de decir, están contenidas en un plano, podemos hacer una representación más sencilla del estado plano de tensiones directamente en el plano. Aquí tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y representamos entonces esas tensiones normales y tangenciales en este rectángulo. En general hacemos un cuadrado que tenemos aquí. Si elegimos el sistema de ejes X, Y, debemos orientar el paralelogramo según esos ejes, como lo vemos en esta figura. Pero nosotros podríamos haber elegido un sistema de ejes diferentes, como por ejemplo el sistema X' y', de manera que el elemento en el entorno del mismo punto tendría una orientación como la de la figura de la derecha. Aquí también pueden aparecer tensiones normales, como lo muestra el dibujo, y tensiones tangenciales, pero que serán diferentes a las que aparecen en esta orientación. Es decir, que según sea la orientación de los ejes, serán los valores de las tensiones normales y tangenciales que aparezcan. El estado tensional del punto es único y depende de la ubicación que tenga ese punto en el cuerpo y del sistema de cargas que esté actuando sobre el cuerpo. Claramente no puede depender el estado tensional de un punto del sistema de coordenadas que yo elija. De manera que nosotros podemos representar el estado tensional de un punto con valores diferentes de tensiones según la orientación que le demos al sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Hay una relación entre los valores que aparecen en esta orientación y los que aparecen en esta otra o en cualquiera de las infinitas orientaciones que podemos tomar girando el sistema de coordenadas un cierto ángulo θ. En esta clase vamos a aprender a relacionar los valores de esas tensiones que aparecen cuando se orienta de una manera diferente el elemento de volumen. Recordemos cuáles eran los valores positivos de las tensiones. De esto ya hablamos en clases anteriores. Aquí, en este elemento, todas las tensiones, tanto las normales como las de corte, han sido representadas según el signo positivo. Las normales son positivas cuando son de tracción y el corte es positivo cuando en la cara positiva la flecha va en el sentido positivo del eje, en este caso del eje Y. Si el sistema estuviera rotado, como en este caso X' y', esta representación que hemos hecho aquí también es una representación positiva de las tensiones normales y de las tensiones de corte.
De esto ya habíamos hablado anteriormente, es solo para recordar. Volvamos entonces a la imagen anterior, en donde dijimos que según sea la orientación del sistema de coordenadas, serán los valores de las tensiones que aparezcan. Vamos a suponer que conocemos el valor de estas tensiones. Estos tres valores, sigma x, sigma y tau xi. Estos valores los obtuvimos con alguna fórmula. Imaginemos las fórmulas que conocemos de torsión o las que obtuvimos para la barra sometida a tracción o las que vamos a obtener en los casos que vamos a ver próximamente. Conozco estos valores y quiero saber cuáles serán los valores de las tensiones normales y tangenciales que van a aparecer cuando yo gire el elemento. Para ello, lo que vamos a hacer es realizar un corte en este elemento con esta orientación para la cual conozco las tensiones, realizar un corte con la orientación de la cara sobre la cual quiero conocer las tensiones. Fíjense que yo pasé de un eje X horizontal a un eje X' girando un cierto ángulo θ antihorario. El sentido antihorario va a ser el sentido positivo para el ángulo. Entonces aquí, en esa misma orientación, voy a cortar este elemento y voy a hacer lo que hacíamos siempre con el método de la sección. Vamos a quitar una de las partes y nos vamos a quedar con esta parte de abajo. Lo que vemos aquí es que aquí en la diagonal se ha generado un área, delta de área, y tenemos aquí estas otras dos áreas, delta de área por el seno de θ y delta de área por el coseno de θ. Decimos áreas porque realmente nosotros estamos viendo un lado de un triángulo, pero recuerden que hay una profundidad del elemento. Así que esta cara de aquí tiene la misma orientación que esta de este rectángulo. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cuáles son las fuerzas que actúan en cada una de estas caras y luego plantear equilibrio. Nosotros conocemos las tensiones que actúan en esta cara y en esta, pero para plantear equilibrio debemos obtener fuerzas, de manera que a esas tensiones las tenemos que multiplicar por las áreas correspondientes. Veamos cómo queda el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la tensión normal sigma i por el área correspondiente, me va a dar una fuerza en la dirección i, la tensión cortante que actuaba en esta cara, tau xi, por el área, me va a dar una fuerza, en ese caso en la dirección x. Y lo mismo voy a hacer con la tensión normal sigma x y con la tensión tangencial tau xi aplicadas en esta cara. En esta otra cara, lo que voy a tener son las tensiones que veo aquí, es decir, una tensión normal sigma x', porque este eje rotado es el x', y una tensión tangencial tau x' y'
en la dirección de I'. Ambas se multiplican por el delta de área para transformarlas en fuerza. De manera que aquí ya tengo un cuerpo sometido a la acción de todas estas fuerzas que debe estar en equilibrio. Lo que tenemos que hacer es plantear el equilibrio de todas estas fuerzas de una manera tal que nos permita encontrar los valores de las tensiones desconocidas. Antes de hacerlo, vamos a ver qué hubiera pasado si quería encontrar las tensiones que actúan en esta cara, con esta orientación. Lo que iba a tener que hacer era simplemente cortar este elemento con esa orientación, quitar la parte de arriba. Estas serían las tensiones aquí abajo y aquí conocidas, y estas serían las desconocidas. Por supuesto, tendría un delta de área aquí en la diagonal, y estas áreas serían las proyecciones de ese delta de área. Pero volvamos al caso anterior con este diagrama de cuerpo libre. Vamos a plantear entonces las ecuaciones de equilibrio. Comencemos por hacer la sumatoria de las fuerzas en la dirección X'. Para orientarnos mejor en la proyección de las fuerzas sobre las direcciones X' e Y', vamos a marcar estas líneas de manera de identificar a dónde se encuentra el ángulo θ. Aquí estaría el ángulo θ, aquí, aquí, y entre esta horizontal y esta estaría también el ángulo θ. Lo dejamos marcado así para que sea más fácil realizar las proyecciones. Entonces vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en la dirección X', como se vea aquí. Esa sumatoria debe ser nula para que esto esté en equilibrio. Así que lo primero que tenemos es esta fuerza, es sigma X' por el delta de área, me da esta fuerza que está directamente en la dirección de X'. No tengo que hacer ninguna proyección. Esta otra es perpendicular a esa dirección, de manera que no interviene en esta ecuación. Luego tengo que comenzar a proyectar todas las demás fuerzas en esta dirección de X' para poder usarlas en esta ecuación. Lo que vemos aquí es esta fuerza, que es tau xi delta de área por el seno de θ, multiplicada por el coseno de θ, me va a dar una fuerza en esta dirección, componente en esta dirección, y eso es lo que está aquí agregado en la fórmula. Evidentemente va a tener un sentido opuesto a esta fuerza, por eso va con el signo menos. Si uso esta otra fuerza, sigma i delta de área por el seno de θ, la proyección se realizará con el seno y también tendrá un sentido opuesto. Por eso aquí vemos que tiene un signo negativo. El mismo razonamiento se hace con estas otras fuerzas y se iguala todo a cero. Lo que yo quiero hacer realmente es encontrar el valor de sigma X', de manera que lo voy a despejar. Aquí puedo hacer algunas operaciones, entre ellas eliminar el delta de área, que aparece como factor en todos los términos, y
haciendo algún desarrollo y las multiplicaciones correspondientes, voy a llegar a esta expresión. Lo que vemos aquí es que todo lo que está en el segundo miembro de esta igualdad es conocido. Sigma x, sigma y el tau xi eran valores datos. Y el tita también es un dato porque es quien me da la dirección o la orientación de la cara sobre la cual yo quiero calcular las tensiones normales. Para encontrar el valor de tau, lo que vamos a hacer es plantear la sumatoria de las fuerzas en la dirección de I' igual a 0. Vamos a seguir un procedimiento igual a este, con lo cual nos va a quedar planteada esta ecuación de aquí, que nuevamente, desarrollando los productos y simplificando el delta de área, me va a permitir llegar a esta expresión de aquí abajo. Es decir, nuevamente, conociendo sigma i, sigma x, tau xi de la orientación inicial del elemento y sabiendo cuál es la orientación para la cual yo quiero calcular las nuevas tensiones, tengo todo para poder calcular el segundo miembro de la igualdad que me va a dar el valor de la tensión de corte. Con estas dos fórmulas, entonces, podemos nosotros, a partir de conocer el estado tensional o las tensiones que aparecen en el elemento de volumen con una determinada orientación, conocer las que aparecerán si giro ese elemento de volumen un cierto ángulo θ. Lo que vemos aquí es que en cada uno de estos términos hay o funciones trigonométricas elevadas al cuadrado o productos de dos funciones trigonométricas. Lo que vamos a hacer es tratar de simplificar esto de manera que no aparezcan productos de funciones trigonométricas en las expresiones. Para lograrlo, vamos a utilizar estas identidades trigonométricas que vemos aquí abajo, de manera que en cada lugar en donde haya un producto de las funciones trigonométricas, vamos a reemplazarlo por estas expresiones. Por ejemplo, donde dice aquí un coseno al cuadrado de θ, vamos a poner 1 más coseno de 2θ sobre 2. O aquí, donde dice 2 seno de θ, coseno de θ, pondremos seno de 2θ. Haciendo esos reemplazos, esto es una cuestión sin grandes complicaciones, solo matemática, vamos a llegar a estas expresiones que tenemos aquí, en donde ya no hay productos de funciones trigonométricas, pero lo que vemos es que las funciones trigonométricas ya no son funciones de θ, sino de 2θ. Coseno de 2θ y seno de 2θ. Tenemos entonces las fórmulas para obtener sigma x' y tau x' y prima. Nos está faltando la expresión para obtener sigma y prima. Si le sumamos a θ 90 grados, llegaremos al eje y prima. Si en la formulación le sumamos 90 grados a θ, este ángulo va a variar en 180 grados. De manera que podemos expresar sigma y prima
como lo vemos aquí, en donde ha cambiado de signo este término y este otro, ya que si cambia en 180 grados el ángulo, el coseno cambia de signo y lo mismo ocurre con el seno. De esa manera sencilla podemos obtener esta nueva fórmula. Y ahora sí ya tenemos las tres fórmulas que nos permiten, una vez conocidas las tensiones en una determinada orientación, sigma x, sigma y tau xy, conocer para una determinada rotación dada por el ángulo θ las nuevas tensiones. Sigma x', tau x' y sigma y'. Si nosotros sumamos esta primera igualdad y esta última igualdad, miembro a miembro, obtendremos de la suma del primer miembro de ambas igualdades, esto que está acá, sigma x' más sigma y'. Pero si miramos el segundo miembro de las dos igualdades, veremos que este segundo término se anula con este otro segundo término, este tercero con este tercero, y nos queda este primer término multiplicado por 2, con lo cual se simplifica con el 2 del denominador, y voy a obtener entonces sigma x más sigma y. Si cambiara el ángulo de giro, estaría siempre en una situación similar, de manera que no importa la orientación que tenga el elemento, siempre la suma de las tensiones normales dará el mismo número. Es decir, esto se conoce como uno de los invariantes del tensor de tensiones. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos los momentos de inercia de un área con respecto a ejes perpendiculares entre sí, no importaba en qué orientación estuvieran esos dos ejes, siempre la suma del momento del área con respecto al eje X y el momento del área con respecto al eje Y daban exactamente igual, que por otro lado era igual al momento polar de inercia. Hemos dicho entonces que, conocidas las tensiones en una determinada orientación, puedo conocer las que surgen cuando el sistema y el elemento de volumen giran un determinado ángulo. Si yo hiciera girar este elemento de volumen según los infinitos ángulos, de manera que doy toda la vuelta y vuelvo a la posición inicial, tendré un valor máximo en alguna de las posiciones, un valor máximo de la tensión normal y en otra posición encontraré el valor más chico de las tensiones normales. Esos dos valores se llaman tensiones principales, es decir, la máxima tensión normal y la mínima tensión normal son las tensiones principales de ese estado tensional, y las direcciones en las que se producen son las direcciones principales. En general, a la máxima tensión normal la llamamos sigma sub 1 y a la mínima sigma sub 2. Veamos cómo podemos calcular esas tensiones principales. Volvamos a la expresión de las tensiones normales en la dirección x' en función de las tensiones en la dirección x y de
el parámetro de esta ecuación, que es el ángulo θ. Si queremos encontrar un máximo para las tensiones normales, podemos derivar esta expresión e igualarla a 0. Haciendo eso, obtenemos esta expresión de aquí abajo. A partir de esta expresión, podemos obtener esta otra, en donde expresamos la tangente de 2 veces el ángulo θ sub p, que sería el que nos da la orientación o las orientaciones principales de aquellas caras en las que se producen las tensiones principales, la de mayor valor y la de menor valor. Habrá dos ángulos cuya tangente cumple con esta expresión y entre ellos van a diferir en 180 grados. Los ángulos que difieren en 180 grados tienen la misma tangente. Pero como aquí el argumento de la tangente es 2 veces θ sub p, quiere decir que las direcciones principales están entre sí a 90 grados. Cuando en una cara se produce una de las tensiones principales, la más grande o la menor, en una cara perpendicular a esa se produce la otra tensión principal. Si observamos esta expresión que teníamos antes de las tensiones tangenciales o de corte, podemos ver que si la igualamos a 0, podemos, a partir de este segundo miembro, volver a obtener esta misma expresión. Quiere decir que en las orientaciones en las que se producen las tensiones normales máximas, no hay tensiones de corte o las tensiones de corte son nulas. Vemos aquí lo que acabamos de decir. Esta es una orientación cualquiera del elemento de volumen en la que se producen las tensiones tau xi, sigma x y sigma y. Si nosotros giramos este elemento un ángulo con un valor θ sub P1, voy a tener en esas caras orientadas según esta nueva dirección una tensión normal. Si esta es θ P sub 1, será la tensión normal más grande, y a 90 grados, en esta cara perpendicular a la anterior, voy a tener la tensión normal menor. Además, en estas caras no habrá tensiones de corte. Veamos ahora cómo podemos obtener las tensiones de corte máximas. Especificamos aquí en el plano para referirnos a este análisis que hacemos cuando el elemento de volumen está en el plano XY. Ya veremos más adelante que podemos tener tensiones de corte mayores en otras orientaciones. Esta es la expresión que ya teníamos, así que aquí podemos hacer un procedimiento parecido al que hicimos con las tensiones normales. Derivamos e igualamos a 0. Si hacemos eso, llegamos a poder plantear esta igualdad, que nos dice que la tangente de 2 veces el ángulo θ, que nos da la orientación de la cara con la tensión de corte máxima, que es θ sub s, es igual a esta expresión. Vamos a poner aquí abajo la expresión que habíamos obtenido antes y vemos que estos son números inversos y con
otro signo, cambiado de signo. Lo que nos está diciendo que la tangente de 2 veces tita sub s es igual a menos 1 sobre la tangente de 2 veces tita sub p, o lo que es lo mismo, menos la cotangente de 2 veces tita sub p. Para que esta tangente sea igual a esta cotangente cambiada de signo, estos ángulos difieren en 90 grados. Es decir, 2 veces tita sub s menos 2 veces tita sub p es igual a 90 grados, más o menos 90 grados. Quiere decir que los ángulos difieren en 45 grados. Esto nos dice que si tenemos la orientación de las tensiones principales, si giramos el elemento de volumen 45 grados con respecto a esas orientaciones, llegaremos a las orientaciones en las cuales las tensiones de corte son máximas, siempre hablando de las tensiones de corte máximas en el plano. Pasemos ahora a ver el círculo de Moore para las tensiones. El círculo de Moore es una herramienta gráfica muy útil para trabajar con las tensiones. Si conocemos las tensiones normales y tangenciales que aparecen en una orientación del elemento de volumen, podemos, con el círculo de Moore, encontrar las tensiones que aparecerán en otra orientación del elemento de volumen. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para determinar las tensiones principales o las tensiones de corte máximas, o también para conocer las tensiones en una orientación determinada que nos pueda interesar. Imaginemos que algún elemento tiene una soldadura o está adherido con algún pegamento en una superficie con una determinada orientación, entonces nos puede interesar saber qué pasa en esas caras de unión. Vamos a partir de estas dos igualdades que ya vimos previamente, que en realidad son las ecuaciones de una circunferencia en un plano en el que en las abscisas tenemos las tensiones normales y en las ordenadas las tensiones de corte. El parámetro es el ángulo θ. De manera que si nosotros le vamos dando distintos valores al ángulo θ, obtendremos en el plano mencionado puntos cuyas coordenadas serán los sigmas y los tau que obtengamos en cada caso y que van a ir ubicándose todos en una circunferencia. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar este parámetro y obtener una ecuación de un círculo directamente en una única expresión. Vamos a pasar este término al primer miembro, como lo hemos hecho aquí. Vamos a transcribir esta misma igualdad aquí abajo y ahora vamos a hacer una suma miembro a miembro de los cuadrados de cada uno de estos miembros. Es decir, vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la primera igualdad, ambos miembros de la segunda igualdad y vamos a realizar la suma. Cuando lo hacemos, llegamos a esta expresión de aquí abajo en la que ya no tenemos el parámetro θ.
Si llamamos sigma promedio a sigma x más sigma y sobre 2 y radio a la raíz cuadrada de el cuadrado de sigma x menos sigma y sobre 2 más el cuadrado de la tensión de corte, y reemplazamos esto aquí en esta igualdad, obtendremos esta expresión de aquí abajo. Si la miramos bien, vamos a darnos cuenta de que esta es la ecuación de un círculo, en donde esta es el centro, este es el centro de la circunferencia, en realidad, que está sobre el eje de las abscisas, y este es el radio. En general, estamos acostumbrados a ver esta ecuación en donde aquí tenemos x y aquí tenemos y al cuadrado. Aquí tenemos dibujada la circunferencia. Hemos ubicado el centro sobre el eje de las abscisas, que es el eje de las tensiones normales, y el radio tiene esta medida de aquí. O sea que esta es la circunferencia que nos interesa. Un punto sobre esa circunferencia tiene una abscisa, que es una tensión normal, y en ordenadas una tensión de corte. Veamos aquí un dibujo más completo. Tenemos aquí el elemento de tensión con las tensiones normales y las tensiones tangenciales, y una orientación en la que decimos que el eje X coincide con el eje X', es decir, no hemos girado los ejes y θ en este caso es 0 grados. Vamos a tomar un punto de referencia que representa las tensiones que aparecen en esta cara, que es la perpendicular al eje de las X. Ese punto tendrá de coordenadas sigma X y tau XY. Lo voy a ubicar aquí en el plano sigma tau con sus respectivas coordenadas. Esto es sigma X y tau X. Aquí vamos a tener como sentido positivo de las ordenadas el que va hacia abajo, es decir, este sería el semieje positivo y este el negativo del eje de las ordenadas. Esto resulta más cómodo y más conveniente porque de esa manera, cuando giremos en sentido antihorario un ángulo θ en el elemento de tensión, lo haremos en el mismo sentido en el círculo de Moore. Si hubiéramos puesto el sentido positivo hacia arriba, tendríamos que cambiar el sentido de giro. Aquí se forma un triángulo rectángulo que, si recordamos el valor de R y teniendo en cuenta que este cateto vale tau, podemos calcular este otro cateto cuya expresión va a ser sigma X menos sigma Y sobre 2. Aquí tenemos las dos expresiones que habíamos calculado anteriormente. Si θ es 0, en esta expresión vamos a tener este término nulo y en este el coseno valdrá 1, de manera que este sigma va a ser igual al sigma promedio más sigma X menos sigma Y sobre 2, que es ni más ni menos lo que tenemos aquí.
Con respecto a la tensión de corte, si θ vale 0, se anula el primer término, se hace 1 el coseno de 2θ y tenemos directamente el tau xi. ¿Qué ocurre si le damos a θ el valor 90 grados? De esa manera pasaremos de esta cara, en donde tenemos la tensión normal sigma x, a esta otra, en donde está sigma y. Entonces, lo que va a ocurrir es que este término se anulará igualmente porque aquí tendremos 180 grados y aquí este coseno de 180 valdrá menos 1, de manera que esto aquí, este cociente, tendrá un signo negativo. Resolviendo esto, recuerden esto con un signo menos, tendré aquí sigma x sobre 2 menos sigma x sobre 2, con lo cual se anula, y sigma y sobre 2 más sigma y sobre 2, es decir, sigma y. Me dará entonces aquí el sigma y que tenemos en esta cara, es decir, aquí giré 90 grados para ubicarme en esta cara perpendicular a la de referencia y aquí el ángulo será de 180 porque lo tengo que multiplicar por 2 y también será de 180 en el círculo de Moore, es decir, terminaré en esta posición, que es la que me da las tensiones sigma y tau que le corresponden a esta cara. Miren que si yo ahora llevo el eje X a esta posición, el tau sería negativo aquí. Por eso es que está hacia arriba. Y eso también se puede ver calculando este tau con los 180 grados. Me va a dar 0 este primer término y aquí me va a dar menos 1, con lo cual este tau va a valer menos el tau de referencia. Entonces voy a ubicarme en este punto de aquí. En definitiva, los pasos a seguir para trazar el círculo de Moore son más o menos los siguientes. Primero tengo que trazar los ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, es decir, de las tensiones normales y de las tensiones tangenciales. Este dibujo del círculo de Moore se puede hacer a escala si uno quiere, es decir, una unidad de longitud equivale a tantas unidades de tensión. Si lo dibujo a escala, no va a ser necesario que haga cuentas. Podría encontrar los valores que me interesen directamente midiendo y teniendo en cuenta la escala sobre el dibujo. Esto normalmente no se hace porque es difícil hacer un dibujo tan preciso. Sin embargo, igualmente es importante o es útil trazar el círculo de Moore porque visualizar el círculo de Moore nos permite trabajar más cómodamente con las cuentas trigonométricas que tenga que hacer, que sean necesarias para calcular lo que quiero calcular. Una vez que yo tengo trazado los ejes y ya establecidas las tensiones que aparecen en una determinada orientación del elemento, voy a ubicar
el punto de referencia A de coordenadas sigma x, tau xy, en el plano, sigma tau tendrá una ubicación como esta, por ejemplo, y luego puedo ubicar este otro punto de coordenadas sigma y menos tau xy, tendrá una ubicación, por ejemplo, como esta, siempre va a estar en el otro cuadrante porque, como ya vimos, estas flechas que representan a las tensiones tangenciales van a encontrarse en la arista común entre las dos caras, por lo tanto, esta va a tener un signo negativo. O bien, si las flechas fueran para el otro lado, tendría un signo negativo en las coordenadas del punto A y un signo positivo en las coordenadas del punto G. Una vez que ubiqué los dos puntos, si los uno, ya sé que son diametralmente opuestos, cuando ese diámetro corta al eje de las abscisas, tengo el centro del círculo. El centro del círculo también se podría haber ubicado sabiendo que esta distancia es el sigma promedio, la suma de las dos tensiones normales dividida por 2, y habiendo ubicado, por ejemplo, el punto A, ya podría trazar la circunferencia. Es importante tener en cuenta que la ubicación del punto A me da el punto de partida para la medida de los ángulos cuando esto gire y yo quiera conocer las tensiones que aparecen, porque en el punto A estamos diciendo que θ es igual a 0. Es donde el eje X coincide con el eje X', o bien que el eje X' coincide con el eje de las X. Veamos cómo podemos utilizar el círculo de Mohr para la determinación de las tensiones principales. Aquí tenemos el elemento de volumen que rodea al punto, tiene esta orientación definida como se ve en la figura y nosotros a través de alguna fórmula, dependerá del caso que estemos tratando, hemos calculado las tensiones normales y las tensiones de corte y sabemos que tienen estas direcciones. En este caso todo es positivo. Puedo entonces ubicar el punto de referencia A con las coordenadas sigma x, tau, xy, como lo vemos aquí. Y entonces, a partir de allí, una vez que lo he trazado, puedo, si quiero, ubicar el otro punto con las coordenadas sigma y menos tau xy, o bien puedo simplemente ubicar el centro de la circunferencia como sigma x más sigma y sobre 2 y con el radio ya puedo trazar la circunferencia. Una vez que trazo la circunferencia veo que esta corta al eje de las abscisas en los puntos B y D. Esos son los puntos en donde las tensiones normales son máximas en B y mínimas en D. No hay ningún valor más chico que el valor del punto de la tensión normal en el punto D y ninguno más grande que el valor de la tensión normal en el punto B. De manera que esas dos son las tensiones principales. Además, podemos ver que en esos dos puntos las tensiones de corte son nulas y ya habíamos visto anteriormente que en las caras en las que se producen las tensiones normales máximas y mínimas, es decir, las tensiones principales, las tensiones de corte son 0. Entonces, las coordenadas del punto B son sigma 1, 0 y las del punto D,
sigma 2, 0. Veamos cómo queda orientado el elemento de tensión según las tensiones principales. Hemos girado este ángulo θ P sub 1 hasta la cara de la tensión principal sigma 1 y a 90 grados de esta cara, o bien a partir de la línea de referencia a θ P sub 2, tenemos la tensión principal sigma 2. En los puntos E y F tenemos las tensiones de corte tau mayores. Entonces, desde la posición de referencia, podemos girar 2 veces el ángulo θ S1 en sentido horario y llegamos hasta el punto E, cuyas coordenadas serán el sigma promedio y el tau más grande. Aquí hemos girado la mitad del ángulo que giramos en el círculo de Moore, y aquí entonces tenemos la tensión normal promedio y la tangencial máxima en el plano. Fíjense que si yo hubiera girado a partir de este punto, por ejemplo, en forma antihoraria hasta el punto F, lo podría haber hecho, lo que tendría sería una posición a 180 grados en el círculo de Moore con respecto a la posición del punto E y a 90 grados en el elemento de tensión, y tendría aquí un tau negativo, que es justamente este que está aquí. La determinación de las tensiones principales y de las tensiones de corte máximas siempre resulta de importancia porque nos puede servir a la hora de seleccionar un material o de dimensionar una pieza, pero a veces también nos puede interesar obtener las tensiones que se producen en caras en una cierta orientación, aunque no sea la correspondiente a las tensiones principales ni a las tensiones tau máximas. Entonces, veamos aquí cómo se procedería. Tenemos el estado de tensión definido por estas tensiones sigma x, tau xi y sigma y. Con esta información ubicamos el punto de referencia A, sumando sigma i más sigma x y dividiéndolo por 2 tenemos el centro de la circunferencia y ya la podemos trazar. Recuerden, también podríamos haber ubicado el punto diametralmente opuesto a A con los valores de sigma i y tau xi cambiado de signo y trazar el diámetro que los une a ambos y donde corta ese diámetro al eje de las abscisas tenemos el centro de la circunferencia. Una vez trazada esta circunferencia, imaginemos que nosotros queremos determinar cuáles son las tensiones que actúan en una cara que se obtiene girando la cara de referencia un cierto ángulo θ en sentido antihorario. Entonces, a partir de este punto de referencia o este eje de referencia, vamos a girar el doble en el círculo de Moore, también en sentido antihorario, y tendré entonces aquí el radio que me va a permitir ubicar el punto P, cuyas coordenadas sigma y tau
corresponden a las tensiones normales, ¿no es cierto?, y tangenciales que se producen en la cara que me interesa. Como ya les dije anteriormente, yo podría obtener los valores de sigma x' y de tau x' y' midiendo sobre el dibujo si he realizado el dibujo a escala. Pero como esto es incómodo y difícil de realizar, puedo simplemente trazar de una manera esquemática, cualitativa, el círculo de Moore y luego trabajar con trigonometría. Por ejemplo, en este caso yo debería poder conocer este ángulo que forman el radio que pasa por P con el eje de las abscisas. Lo puedo calcular a partir de la posición del punto A. Recuerden que voy a tener este cateto y este otro, que era sigma x menos sigma y sobre 2. Con eso puedo calcular el ángulo completo, y si le resto 2θ, me queda el ángulo que forma el eje de las abscisas con el radio que pasa por P. Ya teniendo ese ángulo y conociendo el radio, que lo puedo calcular con estos datos, entonces ya puedo calcular la abscisa y la ordenada del punto P. Veamos ahora cómo podemos calcular la tensión de corte máxima absoluta. Hasta aquí vimos cómo calcular las tensiones de corte máximas en el plano. Tenemos aquí un estado plano de tensiones, pero estamos viendo el paralelepípedo en 3 dimensiones. Estas son las tensiones principales de este estado plano de tensiones. Tenemos tracción en la dirección Y y también en la dirección X. Vamos a dibujar ahora 3 vistas diferentes de este paralelepípedo. Si miramos desde el eje de las Y, veríamos esto que está aquí a la izquierda, es decir, como si tuviéramos un estado uniaxial de tensiones con la tensión sigma 1. Viendo desde el eje de las X, veríamos este estado de tensión, también tracción, como si fuera un estado uniaxial de tracción, en donde las tensiones son sigma 2. Y por último, esta es la vista en la que normalmente dibujamos el estado plano de tensiones. Aquí estamos viendo el plano XY y las dos tensiones, sigma 1 y sigma 2. Lo que vamos a hacer es ir generando en el mismo plano sigma tau 3 círculos de Moore, uno para cada una de estas vistas. Empecemos con este estado, que es el que normalmente utilizamos para el estado plano de tensiones. En este caso, tendríamos como punto de referencia el punto sigma 1, 0, que ubicamos aquí, y como punto diametralmente opuesto, el punto que representa el estado de esta otra cara, aquí a 90 grados y en el círculo de Moore a 180, que es el punto sigma 2, 0. Estamos suponiendo que sigma 2 es menor que sigma 1. Este sería entonces el círculo de Moore y la máxima tensión de corte tendría este valor que vemos aquí, la ordenada de este punto. Aquí hemos agregado un círculo de Moore, que es el que corresponde a esta vista.
Aquí tendríamos un estado uniaxial de tensiones, eso es lo que veríamos desde este punto de vista, en donde tenemos el punto de referencia tiene las coordenadas sigma 2, 0, y el otro punto, que corresponde a esta cara, 0, 0. Con eso, el punto medio es el centro del círculo, lo trazamos y este sería el tau máximo para este círculo de Moore. Pasemos al otro estado, que es este, en donde tengo la máxima tensión principal, es decir, la sigma 1. De nuevo, este punto que representa la cara de referencia tiene las coordenadas sigma 1, 0 y este otro 0, 0. El punto medio es el centro del círculo y ya entonces podemos trazarlo. Lo que podemos ver es que tenemos aquí la máxima tensión de este círculo, pero que es mayor que las otras dos. A esta la vamos a llamar tensión de corte máxima absoluta. Como vemos, es sigma 1 dividido por 2, que es el radio del círculo mayor. Así que este tau máximo absoluto es sigma 1 sobre 2. Veamos, por ejemplo, este otro caso. También tenemos un estado plano de tensiones expresado con las tensiones principales. La diferencia aquí es que estas sigma sub 2 son de compresión. Entonces, nuevamente, si miro desde el eje Y, veré este estado. Desde el eje X veré este otro. Aquí están las tensiones de compresión. Y desde arriba veré esto que está aquí. Nuevamente voy a trazar los círculos de Moore para cada uno de los casos y entonces veo que este caso es como si fuera un caso uniaxial de tracción. Este es el círculo de Moore que le corresponde. En este caso, el círculo de Moore está del otro lado porque lo que tengo aquí es una tensión de compresión, es decir, el punto de referencia será sigma 2, 0 y en la otra cara, 90 grados, 0, 0. Nuevamente puedo trazar ya con esos puntos el círculo de Moore. Aquí tengo esta tensión máxima y en este caso esta tensión máxima. Esta tensión de corte máxima se da cuando yo giro el elemento en torno al eje X, que es perpendicular a esta figura, 45 grados. Veamos qué pasa con este caso. Aquí tengo el punto de referencia es sigma 1, 0. Y el otro punto, el diametralmente opuesto, es sigma 2, 0, que está del otro lado porque sigma 2 es de compresión. Así que el círculo será el círculo grande que envuelve a los otros dos y la tensión de corte máxima será el radio de ese círculo. Entonces, esta tensión máxima se da cuando en torno al eje Z giramos este elemento 45 grados. En esas caras tendré las tensiones de corte máximas. Habrá también corte en las caras que corresponden a los giros en torno al eje Y y al eje X, pero esas serán de menor valor. Podemos calcular esta tensión de corte máxima haciendo sigma 1 menos sigma 2, que en definitiva será una suma porque sigma 2 tiene signo negativo, sobre 2. Entonces es esto, este diámetro dividido 2, ahí tengo el radio, que es el valor del tau máximo absoluto. Veamos ahora el círculo de Moore para la determinación de tensiones principales
para los dos casos que hemos visto hasta ahora. Veamos aquí el caso de la barra de sección circular sometida a una torsión pura. Si ustedes recuerdan, un elemento orientado de esta manera, como se ve en la figura, tendrá estas tensiones de corte que se muestran aquí. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto vale? Bueno, aplicamos la fórmula de la torsión, es decir, con esta fórmula nosotros vamos a saber el valor de estas tensiones de corte que aparecen cuando el elemento de tensión se orienta de esta manera que mostramos aquí. O sea, este eje, que aquí no está dibujado, pero que sería el eje horizontal, sería paralelo al eje de la barra. El círculo de Mohr que le corresponde a este estado tensional es este que vemos aquí. El punto de referencia será 0 menos tau, porque esto va hacia abajo. Así que este punto, que sería el punto A, es este que está aquí. 0 en abscisas y un valor negativo del corte. El otro claramente es este de aquí abajo y con el mismo valor de corte pero negativo, y podemos entonces trazar el círculo de Mohr. Lo que podemos ver es que girando, ya sea para un lado o para el otro, 90 grados en el círculo de Mohr, llego a las tensiones principales. Aquí estaría el sigma 1 y aquí el sigma 2. De manera que en el elemento tengo que girar 45 grados. Esto es lo que tenemos aquí. Fíjense, siempre a partir del punto de referencia, si yo giro en sentido horario, 90 en el círculo de Mohr, para llegar al punto en donde la tensión principal es sigma 1, aquí, a partir de este eje que es el de referencia, giraré 45, es decir, la mitad de 90, en sentido también horario, y llego a esta cara en la que aparece o actúa sigma 1, que además tiene el mismo valor del radio, es decir, tiene el mismo valor de tau. En la otra cara perpendicular y 180 en el círculo de Mohr, lo que voy a tener es una tensión sigma 2 de compresión y del mismo valor tau. Así que este es el elemento girado según las direcciones principales. Fíjense que esta línea estaría sometida a tracción, que se correspondería con esta diagonal aquí. Y esta otra, estas fibras en esta dirección estarían sometidas a compresión, que se corresponderían con la orientación de esta diagonal. Si nosotros observamos este elemento y estas tensiones y nos imaginamos cómo se va a deformar, esto va a terminar siendo un rombo en donde esta diagonal va a alargarse y esta se va a acortar. Veamos este otro caso que también analizamos en clases anteriores, que es el de una barra sometida a una carga axial, en este caso de tracción. En un elemento de volumen, un área como esta, con esta orientación, lo que yo voy a tener es este estado de uniaxial de tensiones. El punto de referencia tendrá coordenadas sigma 0 y el otro punto 0, 0, de manera que esta va a ser una tensión principal, la sigma 1, aquí en el punto A, y para llegar
es una tensión principal, con lo cual es la tensión normal máxima. La otra es nula, la mínima, el sigma 2 es nulo. Y la máxima tensión de corte se da a un ángulo de 45 grados en la figura y de 90 en el círculo de Moore. Es decir, si de este punto de referencia giro 90 grados en el círculo de Moore en sentido horario, voy a girar aquí, a partir de la referencia, 45 en sentido horario e iré al corte máximo. Si hubiera girado 90 en sentido antihorario, llegaría a este punto, es decir, a esta cara, y tendría un corte negativo, por eso la flecha iría en este sentido. Lo que vemos es que el corte tiene el valor de sigma 1 o sigma, que es lo mismo, dividido 2, y para esta orientación el sigma valdrá sigma 1 sobre 2, que caigo allí al centro del círculo, con lo cual también podría decir que es el sigma promedio. En este caso, para calcular estas tensiones de tracción, usábamos esta fórmula simple, que es la carga sobre el área. Bueno, de esta manera hemos visto cómo aplicamos el círculo de Moore para estos casos que ya hemos analizado. En las próximas clases lo vamos a aplicar para los casos que estudiaremos próximamente.